cuarentena, como le han llamado, ¿no? Y cómo ve los escenarios próximos, de repente en las próximas semanas, meses, no sé cuándo se puede hablar de una normalidad, ¿no? José Luis, buenas noches, bienvenido al Búho, como siempre. Hola Mabel, qué grato reencontrarme contigo y tu audiencia, pero también grato en estas circunstancias inimaginables, ¿no? Así es, así es. Asombrosamente Bueno, inimaginables. ¿qué te parece a ti como sociólogo esta situación inesperada? O sea, es decir, nadie estábamos ni siquiera pensando en algo parecido, menos preparados, ¿no? ¿Qué se ha puesto de manifiesto en esta situación respecto a nuestros problemas como sociedad? ¿Qué te ha parecido a ti? Bueno, hay tantas cosas al respecto, Mabel. Para empezar, creo que esta situación es entre comillas inimaginable, ¿no? Lo digo entre comillas porque el mundo científico ya había advertido de hace unos buenos años que una cosa así se estaba procesando o gestando, ¿no? Más, tú sabes muy bien que incluso la OMS lanzó un informe ante la ONU, etcétera, ya hace un año, advirtiendo que se venía algo así, pero bueno, como siempre, al mundo científico lo vemos tan alejado, tan desconectado de nuestra cotidianidad que nadie, absolutamente nadie, le hizo caso y bueno, ahí están las consecuencias y recién estamos reaccionando. Es más, tú sabes que Trump, por ejemplo, está totalmente sacado de sus casillas porque, claro, él dice la propia OMS no nos advirtió a tiempo y no nos advirtió bien, ¿no? Y hay todo un lío. Por un lado eso, por otro lado, este, justamente nos agarró con los pantalones abajo, ¿no? Y ha desnudado y viene desnudando muchísimas de nuestras carencias, no solamente como sociedad, sino también como individuos, ¿no? Y creo que es ahí donde se, se, se origina pues esta sensación que tenemos en este momento, una sensación que va entre el el miedo, y es un miedo presente, ¿no? Pero también un miedo, y el miedo y luego un espanto a lo que se viene, ¿no? Y creo que estamos atravesados todos por esa sensación, ¿no? Miedo, este, eh, angustia, que es parte de esta manera de no saber manejar el miedo. Yo, ¿no? En medio de este miedo y angustia, yo a veces hago el esfuerzo de razonar un poco, no puedo dejar mi visión sociológica en la que me formé. Y claro, ya cuando ingreso a ese campo de la sociología, también advierto que ya desde los 80, la década del 80 del siglo pasado, ya la sociología había creado un concepto que se llamó la sociedad del riesgo o la sociedad del, del peligro, justamente para señalar cómo es que el mundo
en el mundo se estaba tejiendo y se estaba organizando un nuevo tipo de sociedad, justamente caracterizada pues por situaciones que la humanidad no puede controlar. El autor de esta nueva categoría o de ese nuevo concepto era un alemán que se llamó Ulrich Bex, y él se refería, ¿no?, en los 80s del siglo pasado, por ejemplo, que nosotros no podemos, como humanidad, no podemos controlar, qué sé yo, un ataque terrorista, ¿no? Como ocurrió, por ejemplo, en la década de los 90. O no podíamos controlar el caso de, no pudimos controlar, por ejemplo, el caso de Chernobyl. Y él se refería a eso para justamente argumentar cómo es que se estaba construyendo esta sociedad del peligro, del riesgo, del miedo, ¿no? Yo me imagino que si Bex viviría lo que estamos todo el mundo viviendo y sufriendo, que es por este bicho 19, también pues pensaría, abonaría a ese racionamiento que efectivamente cada vez vivimos una sociedad atravesada por el riesgo, por el peligro y por el miedo, ¿no? Y bueno, estamos en eso. Algunos piensan que esto está augurando una nueva sociedad, una nueva época. Y bueno, hay quienes se imaginan con una diversidad de teorías qué es lo que se viene, ¿no? Pero más allá de mirar hacia un panorama a largo alcance, a mí también me preocupa y me atemoriza qué es lo que se nos viene a nosotros específicamente como sociedad peruana, que como sabemos es una sociedad pues tan endeble, tan desestructurada, prácticamente con una esclerosis histórica, y que justamente pues este bicho 19 está desnudando día a día esa desarticulación, esa esclerosis que nos hace, que nos convierte en un país pues tan endeble, tan frágil en muchas cosas, ¿no? Eso es lo que a mí más me preocupa en ese momento, más allá de mirar como un científico social qué tipo de sociedad se está tejiendo en ese momento, ¿no? Sobre eso quiero incidir, ¿no? Se dice, todos ya, casi una frase hecha, que el mundo, o sea, nada va a ser como antes, que todo va a cambiar. Y en esos cambios es que quisiera que ensayemos algunas posibilidades. El presidente Vizcarra ha dicho más de una vez, y bueno, nos referimos siempre a él porque es la gran, da las noticias, ¿no? Claro. Como decía alguien, es el parte de guerra que todos los días tenemos que escuchar, o sea, cuánto han avanzado nuestros soldados, cuántas bajas tenemos, cuántas municiones, pertrechos, víveres nos quedan, o sea, cuánto tenemos en el bolsillo, si alguien nos va a dar algo, sí o no, en fin, ¿no? Y él dice, por ejemplo, que esto está poniendo en cuestión algunos valores o usos que teníamos del individualismo, por ejemplo, ¿no? La sociedad posmoderna, ¿no? Que en Occidente se había instalado. Y él dice que la salida de esta crisis va a estar en la solidaridad, en eh, otro tipo de valores, combatir, por ejemplo, la desigualdad y, y algunos valores humanísticos, digamos, que es cierto que habían perdido cierta vigencia en la sociedad actual, ¿no? Pero que también otros identifican con una corriente política, digamos, de izquierda, más estatismo,
En fin, y ahora estas diferencias se están acentuando, por ejemplo, con lo que va a pasar a nivel de las empresas, con la suspensión perfecta, o sea, ya se están preparando las protestas porque, según dicen, Vizcarra habría cedido a las presiones de Confief, en fin. Entonces, tenemos elecciones el 2021. Vizcarra dice que se va a ir, pero ¿quién va a ser el presidente? ¿Quiénes van a postular? Eh, Dada la situación de miedo que tú mencionas, la gente va a buscar un líder fuerte. O sea, yo presumo de alguno de los extremos. Podría ser de la extrema izquierda, tipo, no sé, Antauro Humala, o de la extrema derecha también, eh, con un discurso nacionalista, pero centrado de repente pues en potenciar la economía porque vamos a estar en crisis económica. Eso en el campo político. En el campo social se están desnudando el sistema de salud, que no puede ser así, sea un régimen de izquierda, de derecha, es inadmisible ese sistema de salud que tenemos. Luego el centralismo. Actualmente el Ministerio de Salud da unas cifras, después que habla el presidente recién la suelta, ¿no? Unas cifras que llevan 2 días de retraso respecto a las cifras que maneja la Gerencia Regional de Salud acá. O sea, nosotros estamos en 174 casos y en el MINSA no llegan a 100, lo que han actualizado hoy. Entonces, no se supone que vivimos en la era de la tecnología, no se supone que el MINSA ahorita está siendo potenciado porque es el gran protagonista de esta crisis, ¿no es cierto? Y no pueden conciliar sus cifras entre Lima y Arequipa. Imagínate en los pueblos más olvidados y todos los beneficios que está dando los bonos se han cobrado en Lima, acá todavía no se cobran. Y en un pueblo más pequeñito, imagínate cuándo se van a cobrar, ¿no? Entonces, mira todos los problemas que nos hace reflexionar un poco. ¿Tú tienes alguna esperanza que estas cosas van a, por lo menos, comenzar a discutirse, si bien no se van a solucionar? ¿Por qué rumbo va a ir nuestro país? Sí, pues parte del debate que ha generado y que viene generando el bicho 19 es ese, ¿no? ¿Qué futuro se viene? ¿Cuán diferente va a ser al actual? Si estamos siendo actores o protagonistas o espectadores de un cambio de época, si con esto terminó la posmodernidad, ¿no? ¿no? Porque filosóficamente estábamos en esa época, ¿no? De la posmodernidad y globalización, etcétera, ¿no? Bueno, yo la verdad que no creo que nuestro presidente esté pensando filosóficamente eh, esta crisis, ¿no? Creo que él está urgido para cosas más inmediatas, ya que en realidad lo que tiene en manos, y me parece bien que haya asumido el papel de gobernante, en manos pues una pandemia que se le está, en un país como el nuestro, se le está convirtiendo en un pandemonio, ¿no? Y es un pandemonio porque efectivamente esta crisis no es que haya generado, sino como decíamos hace un rato, ha desnudado muchísimo más todas nuestras deficiencias. Por ejemplo, no hay institucionalidad, a lo que tú te refieres, ¿no? En cosas tan simples como esta falta de comunicación, de transmisión de datos, ¿no? Has mencionado también, por ejemplo, el reparto de este bono, este apoyo que se le está dando a los sectores más pobres y resulta que ningún municipio tiene un registro
de la pobreza en sus propios distritos, ¿no? Y todo el mundo se escandaliza de eso y todo el mundo recién se da cuenta de eso, pero recordemos que justamente esa data sale de los censos. Y recordemos que el último censo lo hizo este gobierno cuando estaba pues PPK en la cabeza. Y ese señor, el presidente de lujo, fue tan inútil que ni siquiera hizo un buen censo. Hay que reconocerlo. Sabíamos eso, que hizo un pésimo censo y todo el mundo le decía, oye, hay que hacer otro censo para efectivamente recoger una data actualizada de cómo estás. Pero todo el mundo salió, no, que muy caro y que mejor hay que invertir en otras cosas, que se vienen los panamericanos, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, claro, hay otros debates más elevados, por decir de alguna manera, que plantean que esta crisis se soluciona con aquello que efectivamente le faltó al mundo, ¿no? ¿Qué le faltó al mundo? Una visión global, una visión más integral, una visión más solidaria, humana, y que todo esto este virus nos está haciendo descubrir que efectivamente falta eso, falta humanidad, falta solidaridad, etcétera, etcétera, ¿no? Es más, hay grandes pensadores actuales como Harari, por ejemplo, que está diciendo eso, esta crisis se resuelve mundialmente o no se resuelve. Oye, pero sin embargo, fíjate, ¿qué es lo que acaba de hacer el primer país del mundo? Estados Unidos está en un juicio, incluso le ha quitado fondos a la OMS, y China también se está disparando, y Japón se está disparando, es decir, claro, lo ideal sería eso, ¿no? Un reencuentro con la humanidad, con la solidaridad, etcétera, pero hoy estamos viendo cómo inclusive nos estamos matando para confiscar los aviones que traen los respiradores o que incluso traen los barbijos, es decir, ¿no? Es curioso, mientras filosóficamente estamos hablando de los grandes principios que alentaron la modernidad y el humanismo en la historia humana, en la práctica, oye, nos estamos animalizando más y ese es mi temor. Nos estamos animalizando. Bueno, eso pasa en las guerras, ¿no? Exacto. Eso pasa en las guerras inevitablemente y esta es una guerra y además es una guerra muy particular, lo dijo Pilar Massetti Sí. cuando vino, que tuvo un discurso desde mi punto de vista muy interesante, ¿no? Pero dijo esto, esta es una guerra muy peculiar porque somos al mismo tiempo el soldado y el enemigo. Sí. Somos el soldado porque podemos todos, ¿no? Luchar contra el virus manteniéndonos en casa. Una cosa tan simple como mantenernos en casa, ¿no? Y podemos ser los héroes manteniéndonos en casa. Pero bueno, más allá de los problemas sociales, eso. Pero al mismo tiempo somos el enemigo porque nosotros somos los que portamos el virus, ¿no? Potenciales portadores. Y entonces no sabemos, estamos acá de repente todos planeando cómo vamos a luchar contra el COVID y si uno está contagiado, entonces tenemos al enemigo dentro, ¿no es cierto? Pero yo lo veía no tanto por ese aspecto físico de portar el virus, de potencial portador de virus, o si me escondo en la casa y entonces no llevo el virus a ningún lado o no corro el riesgo de traerlo a mi casa, ¿no es cierto? Pero yo lo veía más desde el punto de vista que tú estabas mencionando ahora. Somos al mismo tiempo el soldado y somos al mismo tiempo el enemigo. ¿Por qué? Porque siempre uno va a tener esa elección, ¿no es cierto? En un momento de peligro, como en las guerras, o sea, uno siempre tiene esa elección respecto a si actúa en función de sus intereses pequeñitos, de grupo, de repente,
o si actúa en función de intereses más amplios y que van a beneficiar a la sociedad. Y todos nos podemos poner en ese caso. Si vamos al supermercado y nos traemos toda la existencia de papel higiénico, ¿no es cierto? Estamos actuando como el enemigo. Y cuando, ojalá, Dios no quiera, pero que la cosa se ponga más dura, ¿no es cierto? Como en una guerra, habrá pues el traidor, ¿no es cierto? Y habrá el héroe. Entonces, nuestra sociedad se está enfrentando a sí misma, a esos valores que tú mencionas y a la posibilidad de un futuro. Y entonces, tal cual, también hay dos posibilidades. O nos vamos hacia abajo, que es, digamos, como lo más, en condiciones normales es lo más previsible. Pero frente al riesgo, de repente, pues la sociedad peruana, ¿no? De repente, la sociedad peruana entiende eso y se produce un cambio para mejor y encontramos una oportunidad. Bueno, y yo quiero pensar así. ¿Qué piensas tú? Bueno, por suerte, justamente mi formación como científico social, también me permite ver con optimismo la actual coyuntura. Y digo con optimismo porque en la historia de la humanidad no es primera vez que estamos enfrentando estas pandemias, ¿no? Es más, el referente más próximo que estamos teniendo para justamente comparar y mirar y evaluar es la que estamos viviendo, es la que vivimos exactamente casi un siglo atrás, ¿no? La famosa fiebre española, que prácticamente arrasó con 50 millones de, de seres humanos, ¿no? 50, otros hablan de 70 o 90 millones, etcétera, ¿no? Y bueno, y que también, por ejemplo, fue una pandemia que llegó a Arequipa, llegó al Perú y llegó a Arequipa. Claro, yo revisando algunas anotaciones y libros, veía que en plena pandemia de la fiebre española en Arequipa, también había 20 muertos diarios, ¿no? Es decir, ahorita lo Que que está para ese ocasionando... momento era un montón, Exacto, ¿no? Para ese momento era exacto. O sea, muchísimo. imagínate, en 1920, 1925, Arequipa tenía la cuarta población de la población, ¿no? De gente que tiene actualmente, y era pues, era un espanto, ¿no? Así No, ni que, la cuarta, sería la exacto, que se, décima. bueno, es más, recordemos que incluso nosotros, o sea, los peruanos, hemos creado propias pandemias o bichos, ¿no? Como fue en la década de los fines de los 80s y 90s del siglo pasado, ¿no? Lo del cólera, etcétera, ¿no? Es más, hemos pasado también por otro tipo de pandemias políticas, si no recordemos que fue Sendero Luminoso. Es decir, la historia peruana, la historia social en general, la historia peruana en particular, está atravesada por ese tipo de crisis. Oye, y aquí estamos para contarla, ¿no? Así que en términos generales, por eso yo tengo una mirada alentadora, porque esto va a pasar, esto va a pasar. Y bueno, pasará, y hay que ser conscientes, ¿no? Más que desesperarse, angustiarse, creo que lo que queda en ese momento, como lo está diciendo la propia OMS, un poco para también tener cierto equilibrio mental, cierta tranquilidad o paz psicológica, porque hay que reconocer que es duro, esta cuarentena es durísima, el hombre en sí no está genéticamente programado para vivir en encierros, ningún animal está para vivir en cerros, y el hombre, que es más un animal social, mucho menos. Por eso pues este estrés, esta depresión, etcétera, ¿no? Así que un poco para tranquilizarnos y no dejarnos dominar por el miedo y la angustia, saber, ¿no?
que esto nos ha tocado vivir esta crisis, esto va a pasar y esto no va a ser, esto de que va a pasar no va a ser inmediato. O sea, Mabel, tú como comunicadora, me imagino que también ya estás advirtiendo a tu público que esto no va a acabar este mes, ni va a acabar en junio, ni va a acabar en julio. Hay que ser honestos. Hay que decir, oye, esto va a durar por lo menos este año. Este año. Es decir, entonces, si es así, si ya nos sentimos atrapados, angustiados, ya no soportamos esta situación, oye, recién vamos un mes de esta situación. Todavía se vienen mínimo unos 10 u 11 largos meses. Pero va a pasar. No, pero en serio, hay que reconocer eso. Hay que aceptar que Bueno, esa y la realidad, otra cosa ¿no? que hay que hacer, José Luis, no sé si consideras conmigo, es de que ante una situación desfavorable, ¿no? Intempestiva, que nos ha venido a sacudir, lo que nos queda, y no hay elección, es sacar lo mejor de esa circunstancia y lo mejor de nosotros. Y ahí podría estar centrada nuestra esperanza, o sea que podemos en estos largos meses que tú dices Exacto, que quedan por delante, prepararnos mejor intelectualmente, eh, revisar nuestra forma de vida, ¿no? Para, para ajustarla, para prepararnos para una nueva etapa. Podemos ser solidarios, podemos analizar las cosas que están mal en nuestra sociedad y ver cómo contribuimos nosotros también, ¿no? Y no solamente, digamos, criticar siempre, quejándonos siempre, pidiendo. Es decir, si podemos hacer ese tipo de ejercicios, yo creo que también coincido contigo de que si va a pasar, por supuesto que va a pasar, pero tiene que ser para mejor. O sea, no puede habernos pasado esto para que exacto, volvamos a caer claro, individual y colectivamente en los mismos vicios, ¿no es cierto? claro. Yo quiero poner ahí énfasis en lo que acabas de señalar. El bicho 19 no nos va a cambiar. Ojo, este virus no tiene ese poder. Lo que nos va a cambiar, si es que queremos realmente que las cosas cambien, somos nosotros, las fuerzas sociales que se alinean, ¿no? Para justamente enfrentar ese nuevo escenario que está construyendo este virus, esta pandemia. O sea, no es la pandemia la que cambia las cosas, no es la pandemia la que cambia la realidad social, es el hombre con su capacidad racional, intelectiva, pasional, es la que tiene que cambiar. Así ha sucedido históricamente. Sí que no le echemos la culpa al bicho o no le responsabilicemos al bicho si va a cambiar o no las cosas. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. En ese momento la tarea es, en la medida de nuestras posibilidades, respetar lo que y cumplir las normas, porque no hay otra manera, no hay otra forma. O sea, como tú dices, por las puras estamos gastando energía, requintando, protestando. Lo primero es cumplir las normas y en lo que nos toca hacer en cada una de nuestras trincheras, que en este caso es nuestras casas, sé que para mucha gente, por lo menos para el 70% de nuestra población, hablar de casas pues es en ese momento una extrañeza. Yo lo reconozco, yo lo reconozco, pero no estamos en ese momento para seguir deprimiéndonos, sino, bueno, en la medida de posibilidades, cómo salvamos, cómo salimos de esta crisis y ya luego veremos. Tú has hablado, por ejemplo, sobre las elecciones, qué proyectos ya se están poniendo en marcha, si de izquierda o derecha. No, oye, ¿sabes qué? En ese momento lo primero es salir bien y ya luego en noviembre, en diciembre empezaremos a discutir y a hablar sobre eso.
Y hay que discutirlo en medio de una hecatombe económica que también se nos viene, Mabel. Pero tú y yo, a la final, para nosotros no es una extrañeza. Tú y yo hemos vivido, por ejemplo, la crisis económica del primer gobierno aprista. Así que la crisis que se va a venir, que se está gestando y que la vamos a sentir a partir de octubre, noviembre, diciembre, bueno, ya pues será un ejercicio más en nuestra existencia. Yo me imagino que en ese momento lo más angustiados pues son estos jóvenes que, claro, absorbidos por el inmediatismo y la espontaneidad que nos trae pues la virtualización de la sociedad, ¿no? Bueno, virtualización de la sociedad, es decir, lo virtual es lo irreal. Lo real es esto que estamos viviendo y ojalá saquemos provecho pues de esa realidad. Repito, para ti, para mí, para gente como nosotros, esto es un episodio más que nos está tocando vivir duro, duro. Claro, ahora yo me imagino que sentimos más un poco la pegada porque cuando nosotros vivimos, por ejemplo, la crisis del aprismo, el terrorismo, por ejemplo, no teníamos familia. Bueno, ahora sí, tenemos familia y eso es lo que nos angustia, ¿no? Pero bueno, nos ha tocado vivir eso y ya luego, en octubre, noviembre, me gustaría que volvamos a tocar estos temas un poco ya sobrevivir, o sea, primero hay que sobrevivir. Los que hayamos sobrevivido, claro. Exacto, y luego veremos y tocaremos otro tema. Pero ahora, si hay algo que debemos aprender, lo único que yo espero que aprendamos, que nos ayude a entender también esa crisis, es a quienes elegimos para que conduzcan nuestra vida social, Mabel. Yo me imagino, por ejemplo... ese es un debate que vamos a tener en octubre, noviembre, como tú bien lo has dicho, porque ahora sería echar más leña al fuego. Bueno, muchas gracias, José Luis, por tus Mabel, por la oportunidad. Reflexiones y palabras. Muy bien, buenas noches. Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Los peruanos, como lo dijo José Luis, somos sobrevivientes. Hemos sobrevivido a muchas cosas, así que ahora tenemos que sobrevivir, y como lo dijo José Luis también, no al COVID-19, a nosotros, a nuestra sociedad. ¿Por qué estábamos así? ¿Y cómo podemos ser mejor? Muy bien, nos reencontraremos mañana. Que tengan muy buenas noches.